Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Nosotros estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo. Estamos haciendo ya la conclusión final de esta teología maravillosa que nos ofrece el Evangelio de San Mateo. Ustedes saben, y en esta recapitulación nos damos cuenta que tres son los elementos fundamentales de la teología de San Mateo. La primera es el hablar de la iglesia, es el fundamento principal de la teología de San Mateo. Entonces aquí tenemos varios puntos muy interesantes y muy importantes de la comunidad como tal, la iglesia. El segundo elemento, hemos reflexionado anteriormente en los cursos anteriores, también les invito a volver y a mirar sobre la ley de Cristo. Pero la ley de Cristo es consecuencia de lo que nosotros podemos entender en la comunidad, es decir, en la formación de la iglesia. Para formar la iglesia de por sí necesitamos tener esa ley de Cristo, pero hay que entenderla como una interiorización, una vida profunda. Es decir, aquí nosotros nos encontramos en la interpretación de que la ley de Cristo no es simplemente una continuación de la Torá en el sentido de las reglas, de los mandamientos, de las normas, sino que cuando estamos hablando de la ley de Cristo, nosotros hablamos, como decíamos, de esa interiorización que se vuelve una virtud en el hombre. Tiene que salir desde adentro, peñande, ¿y cómo se manifiesta eso? Y eso se manifiesta a través de acciones bien concretas, ¿verdad? Que es el amor entonces lo que nos está moviendo a nosotros. Y ahora vamos, y en esta lección del día de hoy, en este curso bíblico del día de hoy,
queremos hablar sobre Jesús como el juez que viene. Jesús como juez que viene, que se hace presente aquí, ¿verdad? Y esta es la tercera y última, ¿verdad? Son los tres pilares, el trípode, vamos a decir, de la teología de San Mateo. Y vamos a mirar un poco Jesús, el juez que viene. Nosotros ya hemos dicho que las obras, ¿verdad?, por sí mismas carecen de importancia, sobre todo cuando hablábamos de la ley, porque algunos podrían confundir o podrían entender que la ley de por sí es lo elemental y lo fundamental en el Evangelio de San Mateo, porque da esa impresión, ¿verdad? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, o sea, el hacer por hacer. No. Detrás de esto entonces existe algo mucho más importante, que es el amor, y que ese amor nos lleva a un compromiso, el compromiso con el Señor. Y por lo tanto, Mateo no elabora ningún código moral determinado. ¿Por qué? Y porque el código moral determinado estaría de nuevo diciéndonos entonces estas son las normas, así como tenemos en el decálogo, ¿verdad? Hacer esto, hacer esto, hacer esto, en una forma normativa. Valen los hombres, cuentan solo las necesidades de los otros. Según nos comportemos con los hombres, se realiza el juicio. Y aquí está entonces, estamos ya en una síntesis fenomenal de la propia vida del cristiano. Esto es lo existencial, cómo nosotros vamos caminando y cómo nosotros podemos entender esto. Entonces, Mateo no se preocupa en elaborar entonces un nuevo código moral, escribir normas, leyes. Por otra parte, lo que mira es el valor del hombre, cómo el hombre se manifiesta, cómo el hombre camina, cómo el hombre entonces vive. Y luego, desde aquí nosotros podemos entender que solo cuentan para Mateo las necesidades de los otros. Estamos mirando y estamos entendiendo qué es lo que el otro necesita, detrás de qué va el hombre y cómo yo entonces voy a ponerme a su servicio. Según nos comportemos con los hombres, allí nosotros tenemos el juicio. Y entonces atención, queridos hermanos, porque aquí nos está diciendo, según nos comportemos con los hombres, se está realizando el juicio del Señor en nuestra vida. Dios es juez en el Antiguo Testamento, muy bien. Guía el curso de la historia, lo dirige sin cesar hacia la meta y ha dispuesto en el final la gran escena del juicio escatológico. Entonces aquí se le presenta, ¿verdad?, a Dios como el juez, que al final, ¿verdad?, nos llama a todos y recibiremos ese juicio de parte del Señor. Porque es el que guía la historia, es el que hace entonces toda la vida que se realice de una o de otra manera. Pero también Mateo habla de Dios como Señor que juzga. Condena al siervo que carece de piedad. Premia a los hombres que han sacado fruto del talento recibido y abandona en las tinieblas exteriores a los otros. Da el denario a los que vienen a la viña. Castiga o premia en el banquete de las bodas. Castiga o premia en el banquete de las bodas. Pero es propio de Mateo el acentuar que el juicio de Dios lo ha realizado y lo realiza Cristo. Aquí entonces está nuestro tema principal. Por eso decimos Jesús el juez que viene. Es propio de Mateo, que es Cristo el que realiza el juicio. Y vamos a ver por qué. ¿Cómo entonces Mateo le está presentando y está diciendo que es Jesús? Él oye poina. Él oye presentado a ver como ese juez, él oye potaína, a non debe ya esa guata lleva. Cristo es testigo. El testigo y el abogado de palabra decisiva en el momento en que se juega todo. Entonces, en Cristo nos centramos. Pero es más, como hombre auténtico, presencia de Dios y realidad del reino, Cristo viene a ser el juez que ha decidido la importancia de los hombres y el destino de la tierra. Por eso se le llama Hijo del Hombre.
Entonces miramos un poco de nuevo este aspecto que es central y es fundamental. Entonces decíamos que ya es propio de Mateo el acentuar que el juicio de Dios lo ha realizado y lo realiza el Cristo. Primera cosa. O sea, el juicio final se realiza desde el compararse, el confrontarse con la persona de Cristo. Cristo entonces es testigo y el testigo y abogado de la palabra decisiva en el momento en que se juega todo. En él se centra entonces el poder del juicio. Pero es más, como hombre auténtico, presencia de Dios y realidad del reino, Cristo viene a ser juez que ha decidido la importancia de los hombres y el destino de la tierra. Por eso se le llama Hijo de Hombre. Es que ha decidido, dice, el destino de la tierra. Y la importancia también de los hombres, es decir, que está en el codo a codo, que acompaña, que conoce la realidad del hombre, que está entonces en su historia. El Hijo del Hombre comienza siendo en el Antiguo Testamento una figura envuelta en mito. Sus rasgos son difusos, su carácter impreso. Mejor dicho, impreciso, un carácter impreciso del Hijo del Hombre, a ver cómo se presenta. A pesar de que nos está hablando de ese Hijo de Hombre que viene desde la realidad humana proyectada justamente en el Salvador. Sería Dios mismo, el Cristo, pero desde el aspecto bien humano. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Así comenzó el encuentro del presidente de Chile con el Papa. Según el Vaticano, se habló de la situación de Chile, prestando especial atención al desarrollo socioeconómico, al proceso de reforma de la Constitución y a las relaciones con la Iglesia Católica. El Vaticano manifestó el deseo de una colaboración serena. Como gesto de cortesía, el presidente le entregó un ajedrez de conbarbalita, un mineral que solo existe en Chile. Esto es un ajedrez hecho con una piedra que solo existe en Chile. El Papa le regaló un azulejo de cerámica decorado con la Basílica de San Pedro a base de esmaltes. Muy impresionante la historia de los apóstoles después de Pentecostés, cómo se fueron para todo el mundo, ¿no? Ha sido la tercera visita de Piñera al Vaticano de Francisco. La primera fue para la ceremonia de inicio de pontificado. Esta vez estuvieron hablando una hora, una duración mayor de la habitual en estos encuentros. Educar en Calma es una plataforma online para dotar a los padres de las herramientas necesarias para educar a sus hijos sin gritarles ni castigarlos. Son dos estrategias que no funcionan a largo plazo. Si tú a un niño le das un grito o le chantajeas o le castigas, automáticamente va a parar. Va a parar ahora que lo estás mirando. Pero esto te va a servir dentro de una semana, un mes, un año o 10. No va a servir. Además de que el daño que hay, la afectación que hay a nivel cerebral y a nivel de confianza, a nivel de conexión, a nivel de familia, tiene muchos más perjuicios que beneficios. Elisa Molina es profesora y madre de 5 hijos. Intenta contrarrestar los estilos autoritarios por otros basados en el respeto y la clara comunicación entre padres e hijos. Lo más importante, el cambio más importante que tenemos que hacer no está en nuestros hijos, está en nosotros, está en la forma en la que percibimos, interpretamos lo que están haciendo nuestros niños, porque hay muchas cosas que pensamos que las hacen para fastidiarnos. Ay, es que el niño de repente tira la comida. Bueno, ¿qué edad tiene el niño? Pues el niño tiene 1 año. Bueno, pues a lo mejor está aprendiendo a comer solito y tira la comida porque le ha hecho mucha gracia que cuando la tira el perro la coge. En lugar de hacer una lista interminable de reglas y prohibiciones para niños, Molina recomienda a sus padres hacerles entender lo que sí pueden hacer. Así, en vez de gritarles que no pueden pintar en la pared, propone que les animen a hacerlo en una hoja de papel. Porque esto les genera muchísima seguridad y, por supuesto, tiene que haber límites, tiene que haber normas, claro que sí, pero dentro de una libertad donde ellos tengan esa capacidad de ser vistos, de tomar decisiones, de poder elegir, de poder ser cada vez más autónomos y más capaces, que al final es lo que buscamos en la medida en la que ellos van creciendo y se van convirtiendo en los adultos del mañana.
Molina ofrece también cursos y talleres que combinan esta teoría con la práctica que ayudará a los padres a desarrollar lazos fuertes con sus hijos y redescubrir la alegría de educarlos. Incluso ha publicado un libro, Educar en Calma, donde pueden encontrar sus consejos para no perder los papeles mientras realizan el trabajo más duro del mundo, ser padres. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre la teología de San Mateo. Y estamos entrando en este último elemento que forma la teología, el tríptico, yo digo, ¿verdad? O los tres pilares de la teología de San Mateo. Iglesia, ley de Cristo y sobre todo ahora el Cristo que se presenta como juez. Su misma presencia entonces será el juicio. El Hijo del Hombre comienza siendo en el Antiguo Testamento una figura envuelta en mito. Sus rasgos son difusos, su carácter impreciso. Esa figura que aparece en Daniel, que parece referirse de algún modo a los pobres de los ángeles del cielo, se concreta como pueblo de los santos. El auténtico Israel de la promesa, como tal, se ha donado honor, imperio, reino. Se le ha donado entonces esto al auténtico Israel. Siempre es gracia que se recibe de parte de Dios. Ahora, el Hijo del Hombre de San Mateo y de la tradición sinóptica ha venido a ser el resultado de diversas tradiciones. Y vamos a ver un poco. La palabra, la frase, la definición del Hijo del Hombre como tal, de diversas tradiciones. Siguiendo una terminología semita, Hijo de Hombre puede significar un hombre, Hijo de Hombre. Un hombre cualquiera, ¿verdad? Entonces puede significar eso. En otros casos, el concepto se precisa y nos presenta a Jesús como el que sufre. Aquí entonces, en otros casos, se presenta al Hijo del Hombre en ese concepto de la terminología del sufrimiento. Y entonces aquí Jesús va a ser presentado como el que sufre. Pero aquí no importan ya esos casos. No podemos detenernos en matrices. En el centro del Evangelio, el Hijo del Hombre ha venido a ser el juez universal. El Cristo que ahora tiene el destino de los hombres
en su mano. El Cristo entonces tiene el destino de los hombres en sus manos, y justamente porque en este caso se está presentando como el juez. El juez. La presencia misma de Cristo hace entonces que ya exista un juicio. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará sobre su trono y se juntarán delante de él todos los pueblos y separará a unos de otros, como el pastor separa a las ovejas y cabritos. Esa es la imagen que nos está utilizando el autor sagrado para decirnos cuál es el rol de juez, cómo actúa el Cristo como juez. El destino de Jesús divide nuestra historia para siempre. Lo que cuenta no es ya la diferencia que separa al rico y pobre. Tampoco importa ser gentil o ser judío. De pronto los matices se han perdido, los colores se han aguado. Solo queda el Cristo Jesús, que se halla en medio de los hombres, separando a unos de otros. En su mano tiene el bieldo y sabe distinguir bien el trigo y la paja. Entonces, aquí ya se nos presenta que Cristo es aquel que permanece. El Cristo Jesús que se halla en medio de los hombres, separando a unos de otros. En su mano tiene el bieldo y sobre todo sabe distinguir el bien del trigo y la paja o la cizaña. El juicio ya no viene de un Dios que queda afuera. No es resultado de un capricho, ni función de un misterioso designio contenido ya al principio en unos libros que se llaman santos. El juicio se realiza a lo largo de la vida de los hombres. Y aquí está lo esencial y lo fundamental que San Mateo nos está, ¿verdad?, transmitiendo. Aquí el juicio se realiza a lo largo de la vida de los hombres. Y esto entonces, cuando estamos hablando de juicio y se realiza a lo largo de la vida de los hombres, quiere decir que en nuestro día a día, en el confrontarlos en el día a día, no es más que la expresión de una existencia humanamente rica, dirigida hacia los otros, o el reflejo de un venir a condenarse en el fracaso del odio y la mentira, el egoísmo y la muerte. Es una existencia humanamente rica, la presencia del Señor, ¿verdad?, dirigida hacia los otros, o el reflejo de un venir a condenarse en el fracaso del odio y la mentira, el egoísmo y la muerte. Por Jesús, Dios se humaniza de tal forma que la plenitud del hombre, el Cristo, se convierte en plenitud del reino. Entonces, es Dios el que se humaniza, el que toma nuestra condición humana. Y esto es algo muy, muy, muy esencial y fundamental, ¿verdad? Dentro de nuestro credo, dentro de nuestro creer, es Dios entonces el que se humaniza, entra, ¿verdad?, de nuestra historia. Y por lo tanto se humaniza de tal forma que la plenitud del hombre, el Cristo, se convierte en plenitud del reino. La plenitud de Cristo es la plenitud del reino. Vivir en Jesús para el amor, para el cuidado de los otros signos, entonces es posible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realizar el reino es lo esencial. El realizar el reino de Dios en medio de la sociedad es el fundamento, ¿verdad?, de todo ese camino cristiano. Vivir contra Jesús, cerrarse en odio y egoísmo, se traduce en la condena. El hombre aislado sin Dios es un fracaso. Y aquí entonces ya nos está explicando qué significa esto de que Jesús verdaderamente es juez que viene. Solamente su presencia entonces ya es una presencia que juzga al hombre, que lo ubica para ver y verse el hombre a sí mismo y decir, ¿dónde estoy?
Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ese camino hacia el tormento, ni esas heridas, ni esos azotes, ni esos 3 clavos, Jesús. Al contemplar tu rostro, Señor, puedo entender que me amas sin condición. Yo fui comprado al precio del dolor, al precio de la cruz. Yo valgo tu sangre, oh, valgo tu sangre, oh, por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy, por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy. Ahora que te tengo frente a mí, no quiero esperar ni un minuto más, Señor, para decirte cuánto te amo y te amo.
agradezco por darme a tu madre. Oh, valgo tu sangre. Oh, por tu llagas salvo soy. Por tu llagas libre soy. Por tu llagas salvo soy. Por tu llagas libre soy. Me diste tanto amor, tanta pasión, que decidiste tomar mi condición. Por tus llagas salvo soy. Por tus llagas libre soy. Por tus llagas salvo soy. Por tus llagas libre soy. Por tus llagas hemos sido curados. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando desde esta última partecita, el tercer pilar que le llamamos nosotros de la teología de San Mateo. Esto lo encontramos de una manera maravillosa, ¿verdad?, en los evangelios de San Mateo, cómo se nos va presentando esta teología y el juicio de Dios, ¿verdad? El juicio que se presenta en la vida del hombre, en cada uno de nosotros, con sus características propias, ¿verdad? Decíamos que cuando se presenta aquí en el esquema de decir quién es el Cristo que juzga, porque eso es importante, quién es y cómo está juzgando, por las obras. Y bueno, todo esto también va entrando poco a poco, ¿verdad? Pero dentro de un engranaje un poquitito más complicado, pero sobre todo entendiendo el eje, lo elemental y lo fundamental, entonces comprendemos todo lo que viene a continuación. Otro ya osaingonte más ese, como decimos, ¿verdad? Entonces, aquí se presenta a un Jesús que es juicio, que viene, pero que no desde afuera, sino que es un Jesús que ya está presente en medio de nosotros. Y por eso entonces, cuando está hablando de este juicio, es la misma presencia de Jesús la que nos ilumina y nos hace ver cómo nosotros estamos viviendo, cómo nosotros nos estamos comprometiendo. Por eso el punto de partida no es sin más que esa escisión, decíamos, ¿verdad? Entonces, ese es el punto de partida para nosotros, esa escisión, es decir, esa ruptura que nosotros tenemos que hacer entre las cosas que vivimos en el día a día y aquella propuesta que el Señor nos está dando a través del Evangelio de San Mateo. El juicio ya no viene de un Dios que queda fuera. Aquí tenemos que pensarlo en este sentido. No es un Dios que viene desde afuera. Vengo para juzgarte, vengo para entonces condenarte, no. No es resultado de un capricho. Entonces yo he sumado todo en mi libro, he visto esto y aquello, esto me gusta, esto no me gusta y entonces ahora vengo a condenarte o vengo a salvarte porque eso me gusta. No es capricho tampoco, ni función de un misterioso designio consentido. Ya desde el principio en unos libros que se llaman santos, ¿verdad? Tampoco dentro de ese contenido de esos libros donde está ya ahí, ¿verdad? Todo escrito, porque si no caeríamos de nuevo en la ley por la ley. Es como decir, bueno, todos estos elementos los fui viviendo de una manera así a rajatabla.
El juicio más bien se realiza a lo largo de la vida de los hombres. El juicio se realiza a lo largo de la vida de los hombres. Y esto tenemos que tener en cuenta, esto es lo que nosotros tenemos que apuntar y esto es lo que nosotros tenemos que asumirlo. El juicio de cada uno de nosotros se va realizando en nuestra propia vida, a lo largo de nuestra propia vida. No es más que la expresión de una existencia humanamente rica, dirigida hacia los otros, o el reflejo de un venir a condenarse en el fracaso del odio y la mentira, el egoísmo y la muerte. Desde este punto, ¿verdad?, de este parágrafo aquí tan importante, me parece que encontramos algo elemental para cada uno de nosotros. Nosotros hablábamos de un autonomos anteriormente, ¿verdad? Y entonces, desde ese autonomos, el cristiano, la ley, decíamos nosotros, la ley que tiene que ser parte esencial. Entonces, esto es lo que nos hace entender como un tercer momento ahora, que es el juicio, Jesús como juez. Es decir, eso que nosotros vivimos, pero porque estamos convencidos, es lo que ahora, como en un espejo, nos miramos ante Cristo, que es el modelo, Cristo que es el juez. Entonces, ¿cómo se presentaría al juez? No decíamos como alguien que viene desde afuera ahora a juzgarnos y a condenarnos, sino que es como el modelo que está delante nuestro, como en un espejo nos miramos y decimos, bueno, en esto sí y en esto no. Somos nosotros entonces quienes al mismo tiempo nos estamos comparando con esa presencia de esa oferta de ese Cristo que nos ha ofrecido todo, ¿verdad? Que nos dio todo y que nosotros respondimos o no respondimos. Es como decir, me pongo ante un espejo y vamos a llamarle ese famoso las 10 diferencias. O en Moín de Juve las 100 diferencias. O en Moín de Juve las 20 diferencias, no sé cómo. En ese espejo vos te pones y ahora yo miro y digo, ¿cuál es la diferencia en este espejo de lo que tengo que reflejarme? ¿Qué es lo que me falta para reflejar verdaderamente a ese modelo que tengo aquí delante mío? Las 10 diferencias, las 20, las 30 o cómo estoy. Pero entonces ya no es que alguien viene desde afuera, entonces el concepto por lo menos que nos trae San Mateo, no es alguien que viene desde afuera y te va a decir esto, de peamos, no, sino que somos nosotros mismos, que a lo largo, por eso dice, a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestra vida. Este es un compromiso más serio, Este es un compromiso mucho más duro también para el hombre, para cada uno de nosotros. Se realiza a lo largo de la vida de los hombres. No es más que la expresión de una existencia humanamente rica, dirigida hacia los otros, o el reflejo de un venir a condenarse en el fracaso del odio y la mentira, el egoísmo y la muerte. Por Jesús, Dios se humaniza de tal forma que la plenitud del hombre, es decir, el Cristo, se convierte en plenitud del reino. La plenitud del hombre es entonces la plenitud del reino, porque Dios se ha humanizado tanto y se refleja entonces, el hombre se refleja en el mismo Cristo. Su encarnación es el hombre mismo y entonces es el hombre que ahora tiene que reflejarse y decir, bueno, aquí está Cristo o Dios que se ha humanizado y entonces yo me puedo reflejar en mi propia humanidad, pero en mi propia humanidad en la comparación con Dios que se ha humanizado y que me presenta ese modelo de camino y también de humanización. Nosotros también tenemos que ir humanizándonos cada vez más, responder, ¿verdad?, a esa propuesta que el Señor nos da. Por lo tanto, aquí entendemos que por Jesús Dios se humaniza de tal forma que la plenitud del hombre, es decir, el Cristo, se convierte en plenitud también de nosotros, es decir, en la plenitud de ese reino que estamos procurando. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento.
Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Monseñor Cristóbal, nosotros tenemos un programa Ñande Yarañe, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Así le llamamos, estamos por Unicanal todos los domingos. Una hora de programación en donde vamos hablando con muchos jóvenes de capillas o de cualquier otra actividad, con tal de que sea joven, grupo juvenil y que hagan algo positivo, ¿verdad?, por la sociedad, no solamente la iglesia. Y le suelo nombrar mucho a usted, sobre todo porque recuerdo cuando trabajaba entre los jóvenes, decía que los grupos juveniles tenían que tener algunas características. No sé si recuerda, eran 4 que yo recuerdo, no sé si te acuerdas. Formación, oración, no sé si recuerda eso, porque, bueno, a ver un poco para que los jóvenes, a ver si recuerda para que los jóvenes escuchen un poco, ¿verdad?, de sus propios labios y lo que significa sobre todo ese trabajo para los jóvenes aquí en nuestra sociedad del Paraguay. Sí, eran 4 características que sirven para un grupo juvenil, pero también para una comunidad religiosa, una comunidad cristiana. Todo grupo cristiano que quiera ser verdaderamente cristiano tiene que tener como un coche 4 ruedas. Todas acaban en on, porque es redonda la rueda, ¿no? Comunión, es decir, ser amigos, conocerse, ayudarse, integrarse, todo lo que es la convivencia fraterna, comunión, crear comunión entre los miembros del grupo. La segunda es formación, es decir, estudio, charlas, lectura, profundizar, encontrar la razón de la fe, etc. La tercera sería la liturgia, celebración, oración. Entonces, comunión, formación, celebración, rezar, celebrar, y la última, acción, hacer algo. Si las 4 ruedas están bien equilibradas, entonces el coche puede llegar lejos. Claro, si una rueda, por ejemplo la oración, está sobrehinchada, que casi explota, y la acción está desinflada, y no, el coche no puede andar. Tienen que estar al 25% cada una para hacer el 100%. Y un grupo debería decir de tanto en tanto, vamos a revisar cómo están de infladas las 4 ruedas. ¿Cuánto hace que no rezamos juntos? Pues hace 3 meses, bueno, pues hay que hinchar esta rueda. O ¿cuánto hace que no celebramos un cumpleaños, que no hacemos una merienda, que no hacemos una salida juntos, que no nos encontramos como amigos? Pues hace mucho, pues vamos a hacer, ¿no? Eso equilibra. Y después alguien me dijo, pero no, un coche tiene una rueda más. Sí, la rueda de auxilio. Y esa es la orientación, es decir, el acompañamiento, el tener alguna persona con más experiencia que pueda
orientarnos en un momento dado, que pueda ayudarnos a corregir el rumbo cuando nos desviamos, que pueda apoyar a cada uno de los miembros también para que esté fortalecido. Entonces, con esas 5 ruedas un coche puede andar. Porque si no tiene ruedas, por más que tenga un motorazo, no sirve de nada, Las ruedas son lo fundamental, pero luego, si queremos que el coche marche, tiene que tener un buen motor. El buen motor es Cristo, en el centro, metido dentro del coche. Y el motor tampoco funciona si no se le echa el combustible. El combustible es la fe. La fe se echa en el motor, el combustible en el motor. La fe en Cristo, con las 4 ruedas más la 5ª de auxilio, puede hacer que el coche llegue a ser largos recorridos, todo el recorrido de la vida. Así que ánimo y adelante a inflar las ruedas y que estén equilibradas y bien alineadas. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor, que es la luz que ilumina nuestros senderos, nos ilumina el camino y nos ayuda sobre todo a dar siempre ese paso tan importante en la vida cristiana, en nuestro compromiso de familia, de comunidad. Hoy leemos de la carta que escribe San Pablo, la primera, a Timoteo. Estamos en el capítulo 3, del 1 al 13. ¿Y qué nos dice San Pablo? Mejor dicho, San Pablo le está escribiendo a este joven, querido hermano, está muy bien dicho que quien aspira a ser obispo no es poco lo que desea, porque el obispo tiene que ser irreprochable, fiel a su mujer, sensato, equilibrado, bien educado, hospitalario, hábil para enseñar, no dado al vino ni amigo de reyertas, peleas, comprensivo, no agresivo ni interesado. Tiene que gobernar bien en su propia casa y hacerse obedecer de sus hijos con dignidad. Uno que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a cuidar de una asamblea de Dios? Y así continúa. Pablo entonces le está dando aquí instrucciones directamente a aquellos que aspiran de cierta manera, pero no solamente el aspirar como un deseo de decir, se la yupia, se la escala, se ha cometido dignidad, caju. Porque antes que nada el servicio al frente de una comunidad es, como dice el mismo nombre, es ser un abad, ¿verdad? El abad en hebreo significa justamente esclavitud, esclavo. Esto significa ponerse al servicio de los demás. Y por eso está pidiendo todos estos elementos. Y al mismo tiempo te pide y te dice que eso hay que demostrarlo primero en la propia casa. Tenemos que vivirlo nosotros en nuestra propia vida. Ese pico se añemoita, ¿verdad? Al frente de una comunidad. Hasheoi, ¿verdad? La psicología te dice eso. Sheoi, naime ponai. Sheoi lleva. La shek lleva. Eso es lo que nosotros decimos tantas veces. El chancho que te habla de limpieza. La ñañemoí al frente de una comunidad, pero sin embargo somos como los chanchos, ¿verdad? Y entonces que quiero comenzar a dar ahí lecciones sobre cómo vivir limpios. Pero yo soy un puerco, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, es importante la ñajendomina, llevan ese papel San Pablo, Rupibé, ñandei, catula, ñajendupe, ñande, yarañe, y cada uno con su responsabilidad. Porque el episcopo no se refiere simplemente a ese obispo que está al frente de la comunidad en el sentido religioso, sino que el episcopo, episcopus, mirar desde arriba, quiere decir que tenés una capacidad verdaderamente de ofrecer lo positivo y lo lindo. ¿Por qué? Y porque vos lo estás viviendo en tu propia vida. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Sé que me necesitas, que necesitas mi amor.
me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para nuestra salvación. Hoy quiero amar sin medidas, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. María, dame la fuerza para poder demostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar, para poder con mis labios tu palabra proclamar. Hazme un instrumento y así tu amor sembrar. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Queridos hermanos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento, y estamos haciendo en este colofón ya del Evangelio de San Mateo los tres pilares esenciales de una estructura maravillosa como se escribe el Evangelio de San Mateo. San Mateo entonces primero nos va presentando, por una parte, el Evangelio que nos habla de el aspecto, ¿verdad?, de la iglesia, de la comunidad. Es allí donde se realiza el hombre. O es de esta manera como nosotros nos realizamos en el camino de la vida cristiana. Luego viene como consecuencia de esta comunidad una ley que debe existir, una ley de Cristo, que significa un autoley, decíamos. Tiene que llegar esa ley, esa presencia del Señor a lo más intrínseco del hombre. Y luego el tercero que estamos viendo entonces, encontramos a un Jesús que se nos presenta como el modelo, pero en el sentido del juicio, el juez que está presente frente a nosotros. Y frente a Él como modelo tenemos que ir mirando nosotros mismos. Decíamos que el juicio ya no viene de un Dios que queda afuera, sino que es el resultado ahora de un compararnos, porque ese juicio se realiza a lo largo de la vida de cada uno de nosotros. En esa mirada que hacemos o que tenemos con quién, y que tenemos justamente con Dios que se ha humanizado en la persona de Jesús. Por Jesús entonces Dios se humaniza de tal forma que la plenitud del hombre, decíamos, el Cristo, se convierte en la plenitud del reino. Ahí está, esa es la plenitud. Cristo es la plenitud del hombre. Y entonces nosotros nos miramos, nos reflejamos, decíamos, como en ese espejo, y vemos si llegamos también a esa plenitud, porque esta también es nuestra plenitud, la plenitud de nuestro propio reino. Vivir en Jesús para el amor, ahí está, vivir en Jesús, el hombre que vive en Jesús. Para el cuidado de los otros significa realizar el reino. Para el cuidado de los otros, aquí se vuelve a unir el elemento eclesia, el elemento comunidad. Vivir contra Jesús, cerrarse en odio y egoísmo, se traduce en la condena. Entonces no hace falta ya que alguien venga y te condene y te diga, vos mismo, cada uno de nosotros, entonces, vivir contra Jesús, cerrarse en el odio, en el egoísmo, se traduce ya en condena. Cuando nosotros mismos nos cerramos hacia los demás, cuando nosotros mismos nos cerramos hacia este modelo de presencia humanizadora. Atención, porque al final de cuentas la salvación es la humanización. Tenemos que vivir humanamente.
plenamente nuestra dignidad de hombres, lo que somos nosotros, para qué fuimos nosotros creados. Entonces es allí donde se realiza nuestra propia salvación. Entonces, pero si yo vivo contra Jesús, si yo vivo contra mi hermano, me cierro en mi egoísmo, en el odio, esto es la traducción de la palabra condena. Y por eso nos está diciendo que el juicio ya no viene de un Dios que queda fuera. El hombre aislado sin Dios es un fracaso. El hombre aislado sin Dios es un fracaso. Entonces, tenemos que mirar y tenemos que entender cómo estamos nosotros. Vaya para la ñandera peñina. Ya poponai coñande, bateco vagina. Peñande yarapio, oí peñande buibea, lleva peñande aputu, ube peñande ñe, ame. El juicio de Jesús es la respuesta a la palabra creadora del Dios que ha sembrado los talentos sobre el mundo. Entonces, también en esa parábola ya nos estaba explicando, ¿verdad? San Mateo mismo, a través de esa parábola maravillosa de los talentos, el capítulo 25, ¿verdad? En que él nos hablaba que le da a cada uno unos talentos. Y después cuando vuelve, lo único que hace es mirar, ¿qué hiciste vos, mi amigo? Vamos a reflejar un poco de tu compromiso. El reino de los cielos es también como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y entonces les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y uno solo a un tercero. A cada uno según su capacidad. Atención, a cada uno según su capacidad. Eso también hay que tener en cuenta. Y después partió. Enseguida el que había recibido 5 talentos fue a negociar con ellos y ganó otros 5. De la misma manera, el que recibió 2 talentos ganó otros 2. Pero el que recibió uno solo hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después de un largo tiempo llegó el señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los 5 talentos se adelantó y le presentó otros 5. Señor, le dijo, me has confiado 5 talentos. Aquí están los otros 5 que he ganado. Está bien, señor bueno y fiel, le dijo su señor. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Llegó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo, Señor, me has confiado 2 talentos. Aquí están los otros 2 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Luego llegó el que había recibido un solo talento. Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente, cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Pero el Señor le respondió, servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco y así, a mi regreso, lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene 10, porque a quien tiene se le dará y tendrá de más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Y echen afuera a las tinieblas a este servidor inútil. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces se dan cuenta, queridos amigos, aquí en esta parábola que nosotros escuchamos de los talentos, el Señor evidentemente que a cada uno nos da todas las capacidades para que nosotros nos realicemos así como Él quiere. Y después el juicio final se realizará sobre ¿qué cosa? No se realizará sobre cosas fuera de nuestra realidad. El juicio final se realiza y eso es lo que nos está hablando y Jesús viene a ser entonces el juez, ¿verdad? Porque nos comparamos con eso mismo que Dios nos ha regalado, con esas riquezas que nosotros tenemos, cómo lo hemos producido.
Entonces, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Seguiremos reflexionando esta teología maravillosa que nos presenta el Evangelio de San Mateo. Y nos despedimos por el día de hoy. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.